Entre Huipil y Huipil hubiera preferido a Beatriz. Hace unos días causó revuelo una entrevista que concedió Beatriz Paredes a la periodista Mariana Chávez García en su canal de YouTube de La Chávez, cuyo enlace a dicha entrevista les dejo en el espacio de comentarios, pues es muy recomendable. Y esa entrevista nos confirmó a muchos, pues de prueba están los comentarios colocados en el video, que Beatriz es una mujer inteligente y capaz. Hace ya casi un año en que se hizo el supuesto proceso que se dijo que iba a ser ciudadano para seleccionar al o la candidata del frente opositor a la presidencia de la República. Y recordemos que en el camino fueron quedando personajes como el soporífero Santiago Krill Miranda, eterno aspirante y también eterno perdedor. En el camino también quedó Enrique de la Madrid, hijo de un expresidente, quien ya se veía en su mente, y solo él, en su mente, con la banda presidencial, así como su difunto padre, y que de entre sus propuestas, la que más se puede recordar es la de Adopta un Mexicano, que es que según él, para ayudar a acabar con la pobreza del país, si cada uno de nosotros nos responsabilizábamos de cuando menos un mexicano en situación de pobreza. Bueno, pero en ese proceso, en ese recorrido ya casi al final, quedaron Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Ya sabemos por cuál se decidieron los de la cúpula de los partidos, sobre todo del PRI y del PAN. Pero, ¿y si hubiera sido Beatriz? Recordemos que hace un año y medio ni la misma Xóchitl pensaba en la presidencia. Ella pretendía ir por otra candidatura, la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Fue gracias al presidente, o tal vez, precisamente por como algunos piensan, por una jugada del presidente, el que Xóchitl saltó de ir por la jefatura del gobierno de la Ciudad de México a intentarlo por la grande, catapultándose así a las grandes ligas de la política. Pero, insistimos, ¿y si hubiera sido Beatriz? Y no me malinterprete, no digo que me hubiera gustado que Beatriz Paredes fuera presidenta. Solo comento que, sin duda, habría sido una mejor candidata y habría estado más a la altura de la candidatura que aspira al cargo público más importante de un país, que requiere reunir en una persona una serie de cualidades y aptitudes que no cualquiera tiene. Beatriz Paredes Rangel, una política de largo vuelo, actual senadora, exgobernadora de Tlaxcala, que entre otros cargos también ha sido diputada federal, embajadora de México en Brasil, presidenta del PRI, una militante de muchos años, que intentó hacer ver a Alito, junto a otros expresidentes de ese partido, que no extendiera su periodo como presidente del PRI, y al no lograrlo, decidió, a pesar de ello, inscribirse y presentar su intención a ser la candidata presidencial del frente opositor. Se puede decir mucho de Beatriz Paredes, sobre todo de cuando fue presidenta del PRI. Pertenece a aquellos políticos de antaño, a los que se les conoce como dinosaurios, que se alineaban al partido, seguían las directrices del mismo y cuando le tocó a ella ser presidente del PRI, supo obedecer, pero también mandar. Por ejemplo, cuando en 2009 se andaban peleando varios precandidatos del PRI a la gobernatura de Chihuahua y que ya desde entonces se estaba preparando el camino para la vuelta del PRI a la presidencia de la República para el 2012, a donde ya se encaminaba Enrique Peña Nieto, ella, como presidenta del partido, mandó llamar a la capital del país a esos que se andaban peleando por el hueso en Chihuahua, diciéndoles que tenían justas aspiraciones todos, pero que el candidato a la gubernatura iba a ser César Duarte. Y así se pudo ver esta escena, con César Duarte protestando el cargo de gobernador de Chihuahua, toma de protesta a la cual, por cierto, acudieron entre otros tanto la propia Beatriz como Enrique Peña Nieto, en ese entonces gobernador del Estado de México. Ya estaban formando sus grupos con los que estarían para apoyar en un futuro la candidatura de Peña Nieto a la presidencia. Y por eso querían a Duarte allí. Ya sabemos que la gubernatura de Duarte la sufrieron los chihuahuenses,
con corrupción, desvío de recursos públicos a las arcas del propio Duarte. Hasta el señor quería ponerse su propio banco y benefició y aumentó en mucho sus propiedades y a sus ranchitos, a los cuales les llevó agua, porque de sufrir por falta de agua, que sufra el pueblo, no los gobernantes. También de la bolsa pública, cómo no, salió para los periódicos locales, para compañeros y para supuestos adversarios y contrincantes, como Cruz Pérez Cuéllar, ya ahora en Morena, y que además es presidente municipal de Ciudad Juárez, o como la actual gobernadora del estado, Maru Campos, quien por lo pronto goza de cabal impunidad y ejerce el poder demostrando que ha superado a su maestro, César Duarte. No en vano actualmente ha brincado ese estado al primer lugar en materia de corrupción. En el sexenio de Duarte, pues, para todos hubo, y también, y lo más importante, para apoyar campañas del PRI, que la maquinaria priista tenía que seguir funcionando y para ello se requerían recursos. Las consecuencias de ese gobierno se siguen sufriendo, y es lo que todavía mantiene en la cárcel a César Duarte, sujeto a varios procesos. Pero volvamos a Beatriz. Ha sido también muy buena parlamentaria, presidenta del Senado, en donde ha presidido también diferentes comisiones. En la Cámara de Diputados también integró varias comisiones y presidió la Junta de Coordinación Política. Y, como lo decíamos, sin negar que es una política de las que se conocen como dinosaurios, tampoco se le puede negar su inteligencia, su capacidad, su experiencia en la vida pública, su seriedad y lo buena oradora que es. Habla, y habla muy bien. No precisa de teleprompter y les aseguro que como candidata no habría cometido error tras error y no hubiera requerido de un equipo que le dijera qué hacer y qué no hacer, ni qué contestar, porque ella se basta sola para hablar. Y no en vano de joven participó en concursos de oratoria, la que en muy poco tiempo hizo tambalear la posible candidatura de Xóchitl. Luego que al principio se habló del, entre comillas, fenómeno Xóchitl, a Beatriz le bastaron 2 foros, tan solo 2 foros en los que ambas participaron, y le bastaron para demostrar, primero, su capacidad oratoria y segundo, puso en evidencia que Xóchitl no era la más capacitada y que su candidatura se podía desinflar fácilmente. Pues Beatriz logró que en varias ocasiones Xóchitl se sintiera aludida cuando Beatriz estaba hablando de corrupción y de personas que no tenían las manos limpias, y que había que tener cuidado con los líderes carismáticos porque nos habían salido muy caros. Veamos. Pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Lo primero que tiene que ser es que en tu hoja de servicios nunca hayas tenido una denuncia y no hayas permitido que se generaran negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental. Como jefa delegacional demolí 15 inmuebles que tenían pisos ilegales. Parece que las personas no podemos referirnos a ideas ni a conceptos. Se refería a Salinas, que se refería a Bartlett, a Romero de Champs. Parece que quien siente que está siendo víctima de descalificación es otra persona. A muchos priistas que seguramente fueron parte de su bancada, de sus amigos, de sus cuates. Como ella bien señala, no me siento en lo más mínimo aludida. Insinúa, ¿no? Nomás hace una insinuación. Soy lo suficientemente madura, lo suficientemente firme como para no tener que lanzar dardos. Yo sé lanzar flechas de manera directa. Los que más quieren que sea Beatriz son los de Morena, son los que están subiéndole las encuestas. ¿Por qué Beatriz no había generado el encanto o la participación de los ciudadanos? No la había generado y había levantado la mano hace un año. Voten con la razón, no solo con la emoción. Los liderazgos carismáticos les salen muy caros a las sociedades. Yo sí creo que el carisma no es suficiente, pero hoy tenemos mujeres carismáticas. Yo no me refería a ella como carismática. Los carismáticos en México son una secta religiosa. Su servidora, además de valiente, es inteligente, es entrona y creo que puede ser una opción. Pero sobre todo,
sobre todo lo primero, el lograr que Xóchitl se sintiera aludida cuando Beatriz dijo esa gran frase de que, pero para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que tú no seas corrupto. Lo primero que tiene que ser es que tengas las manos limpias. Y las levanta. Eso fue magistral. ¿Por qué? Por la percepción que generó. Xóchitl, para empezar, no debió sentirse aludida. Si, como dice ella, es una candidata ciudadana, término, por cierto, con el que intentan algunos políticos alegar que no han militado en algún partido, aunque hayan sido propuestos por alguno, como Xóchitl o el mismo MIT en el 2018. Después, si Xóchitl se sintió aludida, debió revirar, pues como dice el dicho, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y fincarle actos de corrupción al PRI, a gobernantes extraídos de ese partido, se podía y hay infinidad de casos. El problema es que al hacerlo le estaría echando a un partido que de ganar ella la candidatura, la postularía, junto con los otros dos partidos. Beatriz, en cambio, fue cuidadosa. No dijo nombres, a diferencia de Xóchitl. Aventó las piedras para quien o quienes quisieran sentirse ofendidos, y en ello cayó Xóchitl. Se sintió también aludida por la advertencia que hizo Beatriz de que se tuviera cuidado con los líderes carismáticos, porque ya nos habían costado mucho. Xóchitl pudo haber mencionado, coincido, hay candidaturas que nos cuestan y nos cuestan mucho, como cuando nos impusieron la de uno solo por ser guapo, también dejando la moneda al aire, pero sin decir el nombre. Lo que pasa es que también ese ataque iría a uno de los partidos que la estaría postulando. Hay un axioma interesante de la imagen pública que nos establece que la imagen de la institución permea en sus miembros. Por lo tanto, una vez que está dañada la imagen de la institución, en este caso el PRI, eso le afecta a sus integrantes. Por eso, si se tiene una imagen muy dañada del PRI, de ser corrupto y corruptor, la cual, por cierto, está bien ganada, no se puede negar el mérito logrado por Beatriz de quedar desvinculada, al menos si quieren por esos momentos, es decir, cómo logró que su imagen quedara separada de la pésima imagen de su partido y visualizar y escuchar a alguien que hablaba y criticaba la corrupción y a los corruptos sin al parecer formar parte de ella. Y así mostró las manos en señal de yo tengo las manos limpias, yo no soy corrupta. Y por su parte logró que la otra contendiente cayera en su trampa y se sintiera aludida cuando se hablaba de corrupción y cuando se hablaba de tener cuidado con los líderes carismáticos. Vaya, hasta la propia Beatriz tuvo que señalar que ella no se refería a Xóchitl cuando hablaba de líderes carismáticos. Y en esas pocas pero magistrales intervenciones, Beatriz supo exponer la debilidad de Xóchitl y en cambio sus tablas, su experiencia, su grandeza frente a ella, tanto así que las élites de los partidos del frente opositor empezaron a preocuparse y ya después le dijeron a Beatriz que le bajara, lo cual pasó. No nos vamos a enredar ni a atrapar por llamar la atención en dimes y diretes internos, que no se confundan ni los analistas ni los comunicadores. Yo jamás ofenderé ni a Xóchitl Gálvez, ni a Santiago Krill, ni a ninguno de mis colegas. Incluso se llegó a hablar de que Beatriz iba subiendo y Xóchitl bajando, y de la posibilidad de que fuera Beatriz la candidata. Cierto, al final tal vez le terminó afectando lo que paradójicamente es una de sus fortalezas, su gran experiencia en la política, pero sin dejar de ser una política de la vieja escuela del PRI. Eso no le quita ni le resta la magia que nos entregó en esas intervenciones y la que pudo habernos regalado en los debates presidenciales que están por venir. Porque también debemos de exigir que se hagan propuestas de candidatos con experiencia y que sepan pararse frente al escenario y se lo coman, y no el escenario se los coma a ellos, que se conduzcan con la seriedad que un cargo como el que pretenden requiere,
Estamos cansados de los políticos dispuestos a hacer cuanta payasada se les ocurra con tal de llegar. Repito, Xóchitl Gálvez en su vida se imaginó llegar a estas alturas de la política. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Por más de que pongan millones y millones y un equipo tendiente a tratar de pulir a una candidata, porque la inexperiencia y la falta de capacidad también se nota. Y ya se acercan los debates para demostrarlo, aunque ya preparan, como siempre, sea cual sea el resultado, que su candidata ganó los debates.